traía aquí mis preguntas porque este segundo capítulo era para darle salida a algunas preguntas de la audiencia. Así es que adelante. Sí, bueno, lo que pasa es de que la audiencia sí que nos ha inundado, Francisco y Annette. Sabré decirte que tenemos la diáspora que es la que, después de todo, pues es la que está con esta radio. Es una gran diáspora que muchos de ellos, pues, aquí nos escriben, que inclusive han salido del país por haber sido víctimas de un Estado terrorista, de un Estado de seguridad nacional, entre comillas, basado en una violencia estructurada. Nos dicen aquí que es estructural, no es coyuntural. Esto viene de inicios después de los 60, nos dice el amigo de aquí de Maryland, que fue torturado por los escuadrones de la muerte en los 80. Y que más antes su padre había sido torturado en los 70. Y hoy, dice, algunos sobrinos de ellos han sido asesinados en estos tiempos. Entonces, los títulos cambian. Obviamente a las maras no se les puede decir escuadrones de la muerte, eso ya pasó de moda. Las estructuras que sentaron a los escuadrones de la muerte siguen hoy más vivas que nunca. Y nos preguntan aquí, ¿y por qué las maras no van allá arriba del Salvador del mundo? ¿Cuándo se ha oído que las maras han ido a asaltar a los Imán, a los García Prieto, a los Mason, a los Cristianes? Allí no sube nadie. De hecho, nos dicen desde Canadá que allí no llega pero ni el virus. Entonces, Janet Aguilar, viendo este problema y analizándolo desde el punto de vista de ahorita o desde ayer, nos dicen aquí de que no nos permitiría llegar a la raíz. Y nos hablan de orden, las estructuras militares de orden, en donde habían 300,000, 400,000 patrulleros al servicio de la oligarquía y que de un momento a otro iban a cortar en pedazos a cualquier opositor en San Miguel, en San Salvador, Santana, en cualquier parte del país. Luego, conforme a la misma realidad del país, no es que iban desapareciendo, sino que transformándose. Y así nos acordamos de José Medrano, el Chele Medrano, Roberto Dabuizón, educados en las escuelas de Taiwán, de Estados Unidos, de Israel, de Argentina, y que han hecho de El Salvador un país en donde hacen y deshacen a la hora que ellos quieran. Y precisamente por eso se puede decir de que no pueden ser destruidos. Pero precisamente no pueden ser destruidos por las mismas razones de que no fueron destruidos los escuadrones de la muerte, porque eran financiados por la oligarquía. Por las estructuras de poder, como lo mencionabas muy bien, los poderes fácticos. Las maras mañana pueden ser neutralizadas completamente si los poderes fácticos decidieran así. Pero son elementos necesarios para mantener y perpetuar un sistema terrorista de Estado. Y te preguntan aquí por qué el alcalde de San Salvador, que viene de las 14 familias, Mason García Prieto, por qué Norman Quijano, que es fundador de los escuadrones de la muerte, por qué el Chato Vargas, que fue criminal, es criminal de acuerdo a las Naciones Unidas, el coronel Almendaris, estos manejan a las maras, manejaron a los escuadrones de la muerte, son escuadroneros de la muerte, han asesinado. ¿Y por qué no los tocan a ellos? ¿Por qué se van a capturar a esos niños 17, 18 años que les pagan $10 al mes para matar?
Pero, Janet Aguilar, ¿hasta cuándo se va a llegar a los verdaderos? ¿Hasta cuándo se va a llegar a el poder fáctico? ¿Hasta cuándo vamos a poder ver presos a estos nombres que nos han mandado aquí, que son los verdaderos terroristas? Sin ellos no hay maras. Sin ellos no hubieran habido escuadrones de la muerte. La Unión Guerrera Blanca, Brigada Maximiliano Hernández Martínez, tantos salvadoreños asesinados, masacrados, torturados. Hoy, 2020, se pueden encontrar salvadoreños cortados en pedazos. Hace poco encontraron una cabeza en un lugar y el cuerpo en otra. ¿Qué hemos avanzado entonces? Tal vez ahí está lo que nos dicen los amigos. Esas estructuras nunca se cambiaron, nunca se eliminaron. Por el contrario, han ido evolucionando. Seguirán evolucionando mientras solamente veamos superficialidades. Norman Quijano está libre. No pudieron desaforarlo. El alcalde de San Salvador ahí anda bien tranquilo ahora, ya va a ser de nuevas ideas y va a seguir más años, intocable. No digamos el Chato Vargas, ahí se va a morir en la asamblea. Francisco Merino, vicepresidente durante la presidencia del fundador de los Escuadrones de la Muerte, Cristiani, ya lo decíamos aquí, autor intelectual de sacarle los cerebros a los jesuitas. Entonces, estar hablando de las maras solamente pudiera inclusive contribuir a seguir perpetuando el terrorismo de Estado. Yanira Aguilar, adelante. Sí, yo creo que efectivamente ustedes han señalado un elemento que es esencial para poder entender la violencia perpetua que ha afectado a El Salvador en su historia reciente. Sin duda que este fenómeno de violencia criminal tan agudo y que nos ha colocado en reiteradas oportunidades como el país más violento del mundo en el ranking internacional, obedece a razones de orden estructural, a una cultura de la violencia fuertemente arraigada, pero también está estrechamente ligada al tema de la impunidad y sin duda a ese legado autoritario de nuestro pasado reciente y de nuestro pasado remoto, ¿no? Y en el caso de la violencia actual, no es posible comprenderla sin remitirnos a cómo las estructuras de violencia política, de grupos armados ilegales que no fueron desmantelados después de los acuerdos de paz, mutaron a estructuras de crimen organizado con fines de violencia criminal en el periodo de la posguerra y generaron un estado de cosas junto a una serie de actores políticos, de grupos de poder fáctico, que impidieron que el país avanzara en formulación de políticas integrales de abordaje de la violencia, en la persecución de la criminalidad organizada, porque precisamente estas élites políticas y militares, económicas, que han sido las dueñas del país y que también pactaron los acuerdos de paz, son las que han estado también obstaculizando los procesos de reforma institucional que previeron los acuerdos de paz y que iban a permitir que el país contara con herramientas democráticas para la persecución del delito, con una policía técnica científica para investigar a la criminalidad común, pero también a la criminalidad organizada. Entonces, este fenómeno se dejó evolucionar y en medio de eso obviamente surgen las pandillas como ese lumpen proletariado en aquellos años
resultante y como una expresión de reflejo de los altos niveles de exclusión de la sociedad salvadoreña y sobre todo del abandono histórico y sistemático en el que han estado grandes segmentos de población marginada, ¿no? Y en ese contexto, las maras, sobre todo a partir de inicios del 2000, se convierten en el chivo expiatorio perfecto para distraer la atención de los verdaderos problemas de criminalidad en el país, que es la criminalidad compleja y organizada, mucha de la cual, como ya lo señalaban nuestros amigos y amigas, tiene sus orígenes precisamente en esas estructuras de grupos armados ilegales que funcionaron durante el conflicto armado. Estas estructuras no desaparecieron, mutaron, se transformaron y continuaron operando ya durante el periodo del conflicto. Y en ese contexto, pues las pandillas también en los últimos años se han convertido en colaboradoras de estas estructuras. Pero a la base, digamos, está todo un problema de criminalidad compleja y organizada vinculada a sectores empresariales, sectores políticos, sectores militares que desde la época de la guerra han estado vinculados a estos negocios ilícitos y que continuaron operando durante los distintos gobiernos de la posguerra, gobiernos de distintos signos. Esas estructuras en realidad se reacomodaron con cada gobierno y fueron mostrando su capacidad para mutar y readaptarse a las nuevas condiciones. Por ejemplo, cuando llega Mauricio Funes al poder, hubo toda una serie de reacomodos de la criminalidad compleja y organizada de cara al nuevo escenario político que se tenía, ¿no? Y en este contexto se genera, desde mi perspectiva, yo lo he dicho y también lo analicé en distintas investigaciones, se genera aquel pico histórico de muertes violentas en el primer semestre de 2009. Entonces vemos cómo estas estructuras han utilizado la violencia letal realmente como un distractor, pero en ese contexto no podemos dejar de reconocer la evolución que han tenido las pandillas como estructuras de delincuencia organizada, que no necesariamente equivalen a la criminalidad organizada tradicional, pero que sí comportan cada vez más rasgos de estructuras de delincuencia organizada que tienen como fin precisamente el lucro y el mantenimiento de redes de economía ilegal, ¿no? Entonces, vemos que toda esta situación, este estado de cosas, ha sido funcional a los poderes de turno para distraer la atención por un lado, pero también para construir el enemigo único, ¿verdad? Ha habido toda una retórica para construir el enemigo único que son las pandillas. Desde básicamente 2002-2003, con las estrategias de mano dura, se coloca el foco de la atención y toda la estrategia mediática estuvo orientada a construir en el imaginario colectivo a ese enemigo único que eran las pandillas, ¿no? Mientras, pues, la criminalidad organizada seguía operando. Esto no cambió ni durante las siguientes administraciones, Mauricio Funes, Sánchez Serén, y creo que no ha cambiado en la administración actual. Lo que ha pasado es que estas estructuras se reacomodan, mutan, establecen alianzas estratégicas y bueno, en este contexto las pandillas han ido evolucionando, se dejan utilizar, pero han logrado un espacio de poder cada vez más importante. Yo decía en la entrevista anterior que las pandillas tienen una enorme capacidad de control territorial y poblacional en amplios sectores del país y ya no solo en los sectores pobres. Yo sé que son los sectores marginados, los sectores empobrecidos, las zonas de clase obrera las más afectadas por las pandillas,
pero yo debo decir que las pandillas